Bienvenidos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver el tema de física, el tema 5. Veamos, miren, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en esta oportunidad? Vamos a hablar acerca de cantidades físicas y de medición. Se dividen en dos grupos principales. Podemos definirlos por su origen o por su naturaleza. Nosotros vamos a hablar por su origen, fundamentales, derivadas. Básicamente las dos primeras, al igual que por su naturaleza. Vamos a hablar de escalares vectoriales. Vamos a hablar de las dos primeras. Las otras existen, pero de esas no vamos a hablar. ¿Qué es una magnitud fundamental? O sea, la naturaleza, nosotros, ¿qué es lo primero que intentamos comprender por la naturaleza? Una de las primeras cosas es la medición. Por ejemplo, cuánto calor hace, cuánto mide, cuánto dura, qué temperatura tiene, etcétera. Entonces, las magnitudes fundamentales se definen como siete. Son siete las magnitudes fundamentales de las cuales ahorita vamos a describir. Sin embargo, las derivadas son más sencillas. Las derivadas son todas las demás, porque las magnitudes derivadas son muchísimas, de las cuales vamos a hablar de unas cuantas solamente el día de hoy. Por otro lado, si hablamos de magnitudes por su naturaleza, o sea, quiere decir de que puedo yo todas las unidades, todas las definiciones de la física que tenemos, diferenciarlas de dos formas, o por su origen o por su naturaleza. Por su origen es fundamental derivada. Por su naturaleza va a ser escalar vectorial. Algo escalar es algo que no sea básicamente un vector, que no necesite dirección. ¿Qué es esto de dirección? Por ejemplo, un vector. ¿Un vector qué cosa puede ser? Puede ser una velocidad. Una velocidad, tú te puedes ir a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. En cambio, con el tiempo, no puedes. Tú no te puedes ir a ver una hora a la derecha, una hora a la izquierda, una hora arriba, una hora abajo. No puedes. Con la velocidad sí puedes. La velocidad sí puedes decir, ah, ya, 3 metros por segundo hacia la derecha, 5 kilómetros por hora a la izquierda, 7 kilómetros por hora hacia el norte, hacia el sur. Puedes cambiar la dirección. En cambio, yo te digo, son las 3 de la tarde, no necesito ninguna información adicional. En cambio, si yo te digo, ese carro va a 5 kilómetros por hora, tú me puedes preguntar, ¿y en qué dirección? ¿De dónde a dónde va? Es interesante eso. Ahora, hablemos cuáles son estas magnitudes. Estas son las fundamentales. Son siete. Las más básicas: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. De las que vamos a hablar más que todo el día de hoy van a ser de las cuatro primeras. Las otras tres las irás viendo poco a poco en los diferentes cursos de física que vas a tener durante toda la etapa colegial. Y si te interesa aún saber más de esto, pues eliges una carrera de ingeniería, una carrera de física, una carrera de química, una carrera relacionada a lo que es la ciencia. Esto se desarrolla, esto se ha ido aprendiendo poco a poco. Los seres humanos hemos ido determinando y hemos dicho, sabes que estas son las magnitudes fundamentales porque básicamente estas siete son independientes uno del otro. En cambio, en las derivadas sí hay mucha dependencia. La frecuencia depende del tiempo, la fuerza depende de la masa, depende de la longitud, depende del tiempo, la presión depende de la masa, depende del tiempo, depende de muchas cosas. Igual el trabajo es definido por estas siete principales, estas siete fundamentales. Entonces, las siete fundamentales son longitud, masa, tiempo. Fácil, ¿cierto? Longitud, masa, tiempo. Alguien me y profesor, ¿y la fuerza? Ah, la fuerza es una derivada. Y la velocidad es una derivada. Todas las demás que no sean fundamentales son derivadas. La temperatura, ah, no, la temperatura sí es una fundamental. Entonces tienes longitud, masa, tiempo y temperatura. De las otras, vamos a hablar un poquitito. Intensidad de corriente eléctrica es los electrones que pasan por tu foco. Tú prendes un foco, usas la computadora, me estás escuchando en el video, estás utilizando intensidad de corriente eléctrica. Es que se utiliza los amperes. Intensidad luminosa. Cuando tú utilizas el foco, se prende vía la corriente eléctrica. Pero ahora, ¿qué tan luminoso es? ¿Qué tan fuerte? Es que ahí no puedes usar la palabra fuerza, es luminosidad, ¿no? ¿Qué tanta es la intensidad de la luz que tienes en ese cuarto? Depende del foco. Y eso se mide en intensidad luminosa. Cantidad de sustancia, mol, es un tema específico para la química, porque en la química, cuando lleves los cursos de química, cuando ves, en la química hablamos de átomos, hablamos de cosas muy, muy, muy pequeñitas. Entonces, para eso se definió una nueva unidad en la cual es mol. Los moles está muy relacionado con la cantidad de átomos
que tiene un elemento. Y eso se le llama un mol. ¿Ok? Entonces, por lo pronto, tenemos esos siete. Longitud, masa, tiempo, temperatura, facilísimos, son muy conocidos. Desde pequeños hemos hablado cuánto mides, cuánto pesas, qué hora es, qué tanto calor, qué temperatura hay cuál es la temperatura del día de hoy. Las cuatro son súper conocidas. La intensidad de corriente eléctrica es bastante conocida, ¿no? Todos utilizamos electricidad. La intensidad luminosa, todos hemos visto un poco, y la cantidad de sustancia, por ahí que es un poquito nuevo, pero cuando hablas de los átomos, tú no me vas a decir, oye, dame dos átomos, por favor. No puedes agarrar dos átomos. Los átomos son tan pequeñitos que no puedes utilizarlos. Entonces, para manejar la química, para utilizar los átomos en la química, se usan los moles. Bueno, esos son los fundamentales, son los siete. Las derivadas son todas las demás, todas las que se te ocurra, presión, fuerza, temperatura, no, perdón, presión, fuerza, campo, flujo luminoso, muchísimas cosas. ¿Ok? Muy bien. Cantidades físicas. Otra vez, como conversábamos, esto es por su origen. Ahora aquí vamos a hablar por su naturaleza. Por su naturaleza se divide en dos, escalares y vectoriales. ¿Qué es un escalar? ¿Qué es una vectorial? Como te había dicho, la vectorial necesita una dirección. Ambas tienen módulo, ambas tienen un tamaño, ¿cierto? Por ejemplo, oye, son las 5 de la tarde, el número 5. Oye, son 5 metros por segundo, número 5. Todos tienen el número 5, pero para una vectorial necesitas una dirección. 5 metros por segundo hacia la derecha, izquierda, arriba, abajo. 5 de la tarde, no puedes decir hacia la derecha, arriba, abajo, ¿cierto? 5 de la tarde es eso. No puedo decir, oye, 5 de la tarde hacia la derecha, 5 de la tarde hacia la izquierda. No tiene sentido. Las operaciones, los vectores normalmente se hacen operaciones geométricas, algebraicas, en cambio en las escalares solamente operaciones aritméticas, sumas, restas. Algunos ejemplos clásicos del escalar: masa, longitud, área, temperatura, volumen, ¿no? Tú no puedes decir, por ejemplo, ¿no? Oye, eso tiene un área de 20 metros de 20 metros cuadrados hacia la derecha. No tiene sentido, ¿cierto? Yo peso 30 kilos hacia arriba y yo peso 100 kilos hacia atrás. No, ¿cierto? No tiene sentido. En cambio, si puedo decir, oye, fuerza, ahí empújalo hacia la derecha, y empújalo con una fuerza de 100 newtons hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia el norte, sur, si puedo hablar con fuerza, con desplazamiento, desplázate 3 metros a la derecha, 4 metros a la izquierda. Eso es un vector. Muy bien. Vayamos a resolver directamente. ¿La tristeza y la felicidad son cantidades físicas? No, la tristeza y la felicidad son estados psicológicos de la persona, ¿cierto? No puedo medirlos como una cantidad física. Área, densidad y volumen son cantidades físicas vectoriales. No, como ya hemos hablado, área, ahí está. Bueno, densidad no está, volumen sí está. Área, densidad y volumen son cantidades escalares, porque hablan de un número. No tiene sentido hablar, hay un área hacia la derecha, un área hacia abajo, no tiene sentido eso. Medir es comparar una cantidad física con otra de diferente tipo. Sí, esa es la definición de medición. Antiguamente, esto de la medición es un tema muy interesante, porque ahorita tú ya sabes que existe un metro, ¿no? Todos sabemos, oye, ¿cuánto mido? Ya 1,20 m, ya 1,50 m, 1,80 m. Ya tengo una referencia de qué es metro, pero no siempre fue así. Esto nos ha costado mucho a nuestra sociedad para acostumbrarnos y tener esto, así como el tiempo, todas esas cosas. ¿Y cómo hacemos? Comparamos una cantidad con otra. El ser invariante es una cantidad, es una condición de toda cantidad física. Sí, verdadero. Continuamos por acá. ¿Son solo 7 las cantidades físicas? Sí, son solo 7 las cantidades físicas fundamentales. Las 7 que hemos hablado: masa, longitud, tiempo, temperatura, intensidad luminosa, intensidad de corriente y los moles. Ahí están los 7. ¿Ok? No te olvides, esos son los 7 principales, son muy conocidos. Se expresan utilizando cantidades físicas fundamentales. Bueno, las que se expresan utilizando los fundamentales son las derivadas. Se caracteriza por tener dirección, vector, ¿no? Cuando hablemos de dirección, estás hablando automáticamente de un vector. Y los vectores son básicamente velocidades, fuerzas, aceleraciones, desplazamientos, etc. Al medir 80 kilos, ¿qué cantidad física estamos utilizando? Por un lado, 80 kilos, peso, masa. Masa. Masa es fundamental. Por otro lado, ¿la masa es un vector? No es un vector. ¿Por qué no es un vector la masa?
¿Acaso alguien puede pesar 80 kilos hacia la derecha, 80 kilos hacia la izquierda, 80 kilos hacia el norte, hacia el sur? No, ¿cierto? Por lo tanto, es escalar, porque no tiene dirección. No es, no es una cantidad escalar. Como no es una cantidad escalar, tiene que ser una cantidad vectorial, ¿cierto? Lo que no es escalar es vectorial. Lo que no es fundamental es derivada y viceversa. No te olvides, fundamental, derivada, escalar y vectorial. Escalar, bueno, fácil. Perdón, vectorial, porque estamos buscando la que no es escalar, o sea, la vectorial, fuerza. Porque yo sí puedo hablar de una fuerza, ¿no? Y empújalo hacia la derecha como una fuerza, 100 newtons. Puedo hablar de fuerza hacia la derecha, izquierda, arriba, abajo. No puedo hablar de área, volumen, densidad ni longitud. Al medir 3600 segundos, tiempo. El tiempo es una unidad fundamental y también es escalar, porque otra vez, no puedes decir son las 3 de la tarde hacia arriba. Oye, han pasado 3600 segundos hacia la derecha. No tiene sentido, ¿cierto? No hay dirección en las unidades escalares. Es una cantidad fija de la misma naturaleza que la cantidad que se desea medir. Esto se llama unidad de medida. Por ejemplo, una unidad de medida es el metro, otra unidad de medida es las horas, el Kelvin, los kilogramos. Esas son las unidades de la medida. Es interesante ese tema. Continuamos por acá. Las magnitudes se clasifican según su origen, ya conversamos fundamentales y derivadas, no te olvides, tenemos según su origen, aquí está, origen y naturaleza. Origen, fundamentales derivadas, naturaleza escalar vectorial. El tercero solamente lo he puesto para que sepas que existe, no te voy a preguntar del tercero. No te voy a preguntar de magnitudes suplementarias auxiliares ni de magnitudes tensoriales, solo vamos a hablar de los dos primeros en ambos casos. Muy bien, completa adecuadamente. Medir es una operación que consiste en comparar una cantidad con otra cantidad del mismo tipo llamada patrón. Un patrón es el metro. ¿Cuánto sabes tú? ¿Cómo sabes que un metro mide, pues, un metro, ¿no? O sea, ¿cómo sabes cuánta distancia es un metro? Para eso hay alguien que tiene el metro original. El metro original, pues, usa un cálculo que han hecho, lo tienen guardado por ahí en ciertos países, como a partir de ahí comienzan a sacar todos los metros. Es una definición física bien interesante, igual que la del segundo, igual que la del kilogramo. Son definiciones físicas, químicas que han hecho y que a partir de ahí ya se ha hecho universal. Entonces, todos los que quieren hablar de kilos es esta cantidad, ¿no? Porque yo te puedo decir, oye, ¿qué es un kilo, no? Imagínate que viniera por aquí alguien de, nos conversáramos con el buen Arquímedes. El buen Arquímedes, para Arquímedes no existía Newton, no existía, porque Newton, no te olvides que Newton nació en 1600 tantos, o sea, Newton, la fuerza se da gracias a este señor. Para nuestro amigo Aristóteles, Arquímedes, estos grandes matemáticos, eso no existía, pero ellos sabían que era una fuerza, sabían que era una distancia, sabían que era un tiempo. Entonces ellos tenían otras maneras de medir, tenían otras maneras de entender, ¿no? Eh, pero ahora nosotros tenemos nuestra unidad llamada patrón, que en nuestro caso es metros, segundos, kilogramos. Todo aquello que se pueda medir es una magnitud. Toda cantidad física es representada por dos elementos. ¿Cuál? Su magnitud y su unidad dimensional. Su magnitud 5. Por ejemplo, hablemos de 5 horas. Magnitud 5. Unidad dimensional horas. 5 metros. Magnitud 5. Unidad dimensional metros. 7 segundos. Magnitud 7. Unidad dimensional segundos. ¿Listo? Cantidades físicas se clasifican en escalares y vectoriales según su naturaleza. Ahí está, ¿no? Según su naturaleza escalar y vectorial. No te olvides de eso, que eso sí te voy a preguntar como parte teórica. Bueno, va a ser teórico el examen, obviamente. Según su origen, las cantidades físicas pueden ser fundamentales y derivadas, de lo cual ya habíamos hablado. La fuerza es una cantidad física vectorial. La fuerza es un vector. Y también es una derivada, porque no es una fundamental. La fundamental son estos 7, sencillo. Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad, corriente eléctrica, intensidad luminosa y los moles, la cantidad de sustancia, ¿no? Falso. Coloquemos verdadero o falso. La velocidad de un auto. Ah, no, perdón. Coloquemos si es fundamental o si es derivada. La velocidad de un auto. Bueno, es parte de las 7 que yo conozco. ¿Es longitud, masa, distancia? No. La velocidad es una derivada. La temperatura sí es una fundamental. La temperatura es una fundamental. El área de una cancha de fútbol, derivada, porque es área. La masa de una persona, fundamental. Señale las cantidades físicas escalares. ¿Cuáles de estas son escalares? Pues aquella que no tenga dirección.
La única que tiene dirección es la velocidad. Entonces, todas las demás son escalares. Masa, energía, densidad. La masa es en kilogramos. La energía hablaremos poco a poco en las siguientes semanas, en los siguientes meses, pero la energía se mide en joules y mide cuánta, por ejemplo, así de simple, la energía es lo que tú pagas en tu recibo de luz. En tu recibo de luz todos los meses viene a una cantidad de monto, te dicen, oye, usted ha consumido esta cantidad de energía y por eso yo te cobro, porque esa energía yo te brindo vía mis centrales eléctricas, vía mis líneas de transmisión, llegan a tu casita y de esa forma hacemos un mercado nosotros, ¿no? Pero esta no tiene dirección. Esta de aquí es cuánto tú has consumido tu casita, ¿no? Hoy día tu casita ha consumido esta cantidad de energía. No va a ser a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, ¿no? Ha consumido toda tu casita. Por eso esta es una cantidad escalar. La densidad, la densidad tiene que ver con una relación entre masa y volumen. Pues como la masa y volumen son escalares, la densidad también va a ser escalar. Algo más denso que otro es algo que tenga mucha masa en un pequeño volumen, por ejemplo. Son cantidades físicas derivadas. Las derivadas, como conocemos, no son, perdón, te dicen, no son cantidades físicas derivadas. Si no son derivadas, es una fundamental. La única fundamental en este grupo es la temperatura. Esto te voy a preguntar bastante, así que por favor aprende el cuadrito de la izquierda. En la derecha no tanto, porque la derecha, como verás, es todos. Una derivada es cualquier cosa que no es fundamental. ¿Cuáles son fundamentales? Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia o mol. ¿Ok? Lo interesante es que este cuadrito aquí lo vas a ver, por ejemplo, aquí está, muchas de estas unidades las vas a estudiar tú durante todo tu curso de física, química colegial, y si te interesan mucho estos temas, puedes especializarte y agarrar una carrera de física, química, ingenierías, de las tantas que hay, y ver muchos de estos temas muy al detalle. Veamos por acá. Entonces, no te olvides por favor de sus cuadritos, no te olvides de las magnitudes por su origen, magnitudes por su naturaleza. Que tengan un bonito día, cuídense.